Le saluda el doctor Osvaldo Revelo Castro, presidente de la Asociación Latinoamericana de Pediatría, LAPE, e instructor regional del programa de reanimación neonatal de la Academia Americana de Pediatría y coordinador del Comité de Reanimación Neonatal de la Asociación de Pediatría de El Salvador. Agradezco a la Sociedad Dominicana de Pediatría por invitarme a participar en este congreso con el tema actualización de la 8ª edición del libro de reanimación neonatal. El flujograma de la 8ª edición de reanimación neonatal realmente es muy similar al algoritmo de la 7ª edición. Y como siempre está basado en las guías publicadas por la Asociación Americana del Corazón y la Academia Americana de Pediatría. Estas guías son las que sirven de base para redactar la 8ª edición del libro de texto de reanimación neonatal. El flujograma no tiene mayores cambios, los explicaremos brevemente. En primer lugar, como ustedes saben, primero es el consejo antenatal, la reunión del equipo para discutir lo que se va a hacer en el proceso del parto y el chequeo del equipo médico. Ocurre el nacimiento y hacemos las 3 preguntas. ¿El niño es de término? ¿Tiene buen tono muscular? ¿Respira o llora? Si la respuesta a estas 3 preguntas es sí, representa el 90% de los bebés que nacen sanos, permanecen con la madre. Para los pasos iniciales se les da los cuidados de rutina y la evaluación continua. Si alguna de esas es no, entonces siguen los pasos iniciales, los cuales han sido cambiados en el orden que ya los discutiremos: calentar, secar, estimular la posición de la vía aérea, que es la posición de olfateo, y aspirar si es necesario. Luego sigue la evaluación, consiste en evaluar la frecuencia cardíaca y la respiración. Si el niño está apneico o jadeante, y la frecuencia cardíaca está menor de 100, entonces lo que usted debe hacer es administrar ventilación a presión positiva, colocar un oxímetro de pulso y considerar en este caso si usted tiene acceso a un monitor cardíaco, sería bueno ponerse. Aquí ha pasado un minuto. Son 30 segundos por bloque de lo que hemos hecho. Y aquí ha pasado un minuto. Es el llamado el minuto de oro. El minuto de oro usted tiene que tener a un niño que no respira y ya tiene que tenerlo ventilado. Luego, puede ser que el bebé realmente tenga buena frecuencia cardíaca, que sea arriba de 100, que el niño no esté apneico. Entonces, en este caso, usted lo ve que tiene respiración laboriosa o está cansado o está muy cianótico. Entonces, usted lo que debe hacer es nuevamente posicionar la vía aérea, aspirar si es necesario, colocar un oxímetro de pulso, dar oxígeno y considerar el uso de CPAP. En este caso, un ejemplo sería un recién nacido prematuro con membrana hialina, con dificultad respiratoria, el cual necesita un CPAP temprano. Si la frecuencia cardíaca después de ventilar a presión positiva continúa menor de 100, entonces usted tiene que asegurarse que lo está ventilando bien. Tiene que hacer las medidas correctivas que enseñamos en Mr. Sopa y considerar la intubación endotraqueal o uso de la máscara laríngea si han fracasado las medidas para asegurar la ventilación adecuada. En este caso es obligatorio el uso de un monitor cardíaco. Es un cambio también de la última edición de reanimación neonatal. Si la frecuencia cardíaca sigue bajando, llega a menor de 60, entonces aquí usted ya debe tener intubado a su bebé o una máscara laríngea y iniciamos las compresiones torácicas o masaje cardíaco coordinadas con la ventilación a presión positiva utilizando oxígeno al 100%. Y aquí es importante ya considerar que usted debe de utilizar un catéter, insertar un catéter venoso en la vena umbilical, un catéter central. Si la frecuencia cardíaca sigue estando menor de 60 latidos por minuto, entonces estamos ya en el bloque D. Utilizamos adrenalina o epinefrina intravenosa o intraósea en 3 a 5 minutos si la frecuencia permanece menor de 60. También considerar que puede haber hipovolemia o considerar un neumotórax.
Aquí vemos en más detalle el cuadro donde vemos cuáles son las saturaciones meta que deben de tener los bebés según la edad que tengan postnatal en minutos. De tal manera que los primeros minutos anda la saturación entre 60 o 65 y luego va incrementando poco a poco hasta llegar a los 10 minutos, que es cuando ya tenemos alcanzada la meta. El texto de reanimación neonatal actualmente nos enseña que la reanimación eficaz y oportuna al nacer mejora aún más los resultados neonatales. El IRCO enfatiza tres componentes esenciales: pautas basadas en ciencia sólida de la reanimación, el conocimiento, pues, una educación eficaz de los proveedores a través de los cursos de reanimación, talleres y la implementación de reanimación efectiva y oportuna con la presencia de personal entrenado en reanimación en la sala de parto. Aquí tenemos una vista general de los cambios prácticos que han habido en la octava edición. Realmente solo son 6 cambios importantes. Los vamos a desglosar. Disculpe que esté en inglés, pero realmente no ha salido la traducción oficial al español. Yo me voy a permitir presentarles uno a uno los 6 cambios en una traducción libre al español. La primera es, cambio número 1, se reemplaza en las 4 preguntas preconcepcionales: ¿cuántos bebés esperan por un plan de manejo de cordón umbilical? En la séptima edición las preguntas eran edad gestacional, líquido amniótico claro, cuántos bebés esperan, factores de riesgo adicional. Actualmente, las 4 preguntas en la octava edición son edad gestacional, líquido amniótico claro, factores de riesgo adicionales y plan de manejo del cordón umbilical. El otro cambio está en el orden de los pasos iniciales, que se reflejan en un reordenamiento para que en la práctica es lo que realmente hacemos. En la séptima edición nos hablaba de calentar, mantener la temperatura, posicionar la vía aérea, aspirar secreción si era necesario, secar y estimular. En la última edición ya nos dice los pasos lógicos que realmente hacemos. Colocamos al niño en una cuna térmica, como pueden ver aquí en la figura, lo secamos. Al secarlo lo estimulamos, posicionamos la vía aérea, o sea, extendemos el cuello, aspiramos secreciones si es necesario. Ese es el orden lógico que realmente se hace en la sala de parto. El otro cambio tiene que ver con el monitor cardíaco. Antes decía que el monitor en la séptima edición se ponía después que daba uno con presiones torácicas. Y hoy lo que se recomienda es que cuando usted necesita una vía alternativa, es decir, una intubación o una máscara laringe, en ese momento es importante colocar el monitor para tener una evaluación más precisa de la frecuencia cardíaca del bebé y no solo basarse en lo que ustedes ocultan o la lectura del saturómetro, que puede ser errática por momentos. Con respecto al otro cambio, es el aumento en el volumen de lavado o enjuague de la epinefrina o adrenalina intravenosa por vía intraósea. Antes se decía que se hiciera con 0.5 o 1 ml y actualmente lo que se recomienda es que usemos 3 ml de solución salina normal, lo cual se aplica a todos los pesos y edades gestacionales, cosa que tiene lógica para que llegue más rápido la adrenalina hacia el corazón. Con respecto a la simplificación de las dosis, realmente el rango no se ha movido, siempre es el mismo. Sin embargo, la séptima edición nos decía que era de 0.01 a 0.03 miligramos por kilo, que era un rango de 0.1 a 0.3 para vía intravenosa, y de 0.05 a 0.1 ml por kilo, que iguala a 0.5 ml por kilo por vía endotraqueal. Actualmente se ha simplificado y la dosis es intravenosa o intraósea, 0.02 miligramos por kilo, que equivale a 0.2 ml por kilo por vía intravenosa, o endotraqueal, vamos a utilizar 0.1 miligramos por kilo, que equivale a 1 ml por kilo. Recuerden que en Latinoamérica la epinefrina no viene en unos 10.000. Hay que diluirla previamente, no se les olvide eso. El último cambio tiene que ver con la ampliación del plazo para el cese de los esfuerzos de reanimación.
En la séptima edición nos indicaban que era a los 10 minutos que teníamos nosotros después de haber hecho todas las maniobras. Si el bebé no respondía, ya a los 10 minutos cesábamos los esfuerzos respiratorios. Actualmente, si se confirma la ausencia de frecuencia después que han realizado todos los pasos apropiados, entonces se considera suspender la reanimación a los 20 minutos. Decisión que va a ser individualizada y, por supuesto, depende de factores contextuales del paciente. Lo que no ha cambiado en la séptima edición, en la octava edición, perdón, vamos a revisar. En primer lugar, no ha cambiado los recién nacidos que tienen líquido teñido de meconio y no están vigorosos, no necesitan intubación y succión de traqueal de rutina. Sin embargo, como ustedes saben, el líquido amniótico sigue siendo un factor de riesgo importante. Por lo tanto, siempre debe haber un personal que sepa su trabajo, que sepa hacer lo que debe intubar al niño si es necesario. Con respecto al oxígeno, la reanimación de recién nacidos de más de 35 semanas de gestación se comienza con oxígeno con aire ambiente al 21%. Pero si el bebé está respirando oxígeno, pero la saturación de oxígeno no está dentro del rango esperado, se puede dar oxígeno a flujo libre empezando con 30%. Siempre utilicemos un mezclador. El mezclador, recuerden, nos da aire comprimido en una manguera y en la otra nos va a dar oxígeno. Recuerden que no se puede dar oxígeno libre a través de la máscara de una bolsa antiinflable. Para eso, si lo quieren hacer, deben de quitarle el reservorio y así sí le pueden dar oxígeno. También se puede hacer con una bolsa inflada por flujo o por una pieza en T. Con respecto al pinzamiento del cordón umbilical, la evidencia al momento dice que la ligadura del cordón umbilical debe atrasarse hasta 60 segundos después del nacimiento de niños más vigorosos o a pretérmino. Si la circulación placentaria está comprometida, como en el caso de una placenta previa o desgarro del cordón, entonces inmediatamente debe pinzarse. No hay evidencia en los niños que necesitan reanimación cuando debe ligarse el cordón. Con respecto a la ventilación a presión positiva, sigue siendo lo mismo. Está indicado dar ventilación a presión positiva si el bebé está apneico o presenta frecuencia menor de 100 latidos por minuto. Recuerden que si la saturación de oxígeno no se puede mantener dentro del rango esperado, a pesar de dar oxígeno a flujo libre o CPAP, siempre debe considerarse ventilación a presión positiva, que es otra indicación de la misma. Y aquí ven ustedes que se coloca siempre un saturómetro en la mano derecha. Recordar que primero se pone el sensor y después se enciende el monitor para tener una falsa lectura. Y cuando ustedes dan ventilación a presión positiva, ajustar el flujómetro siempre a 10 litros por minuto, presión ventilación inicial de 20 a 25 y se van a usar PIP 5 centímetros de agua. Si están ventilando un prematuro, es mejor utilizar un dispositivo que tenga para utilizar PEP, como es, por ejemplo, un reanimador con pieza en T. Cuando utilizamos ventilación a presión positiva, debemos considerar el uso de un monitor porque da una lectura más fiable. El indicador más importante de que la ventilación a presión positiva está siendo eficaz, naturalmente, es el aumento de la frecuencia cardíaca, la cual puede ser vista en el monitor fácilmente. Si la frecuencia cardíaca no se eleva, determinar si se expanden bien los pulmones y el pecho se mueve bien. Recuerden que cuando ustedes están ventilando, su asistente escucha en los primeros 15 segundos si la frecuencia no sube. Si la frecuencia no sube, entonces aplicamos el Mr. Sopa, que ustedes recuerdan muy bien. La M, que es ajustar la máscara. La R, reubicación de la vía aérea, o sea, extender el cuello. La S, aspirar la boca y la nariz. La O, ventilar con la boca más abierta. La P, dar mayor presión. Y la A, utilizar una vía alternativa aérea, que sería en este caso intubación o máscara laringe. Recuerden que en este punto también
si el niño no les mejora y ya está intubado, tiene meconio o muchas secreciones, se puede utilizar la aspiración a través de un catéter de succión, insertándolo a través de la tráquea o directamente de un aspirador de meconio. Recuerden que se recomienda siempre intubar antes de comenzar las contracciones torácicas. Si la intubación no es exitosa, se puede usar una máscara laríngea. Recuerden que el número del tubo para un niño más de 2 kilos y más de 34 semanas debe ser un número 3.5. Y la marca de las cuerdas vocales, pues siempre está ahí presente, pues podría usar, pero a veces no, los tubos nuevos no lo traen o no se ven, entonces es mejor usar la máscara, usar la marca desde la nariz hasta el trago, la que se llama nasal tragus, y esa distancia, esa medida es la que utilizamos para medir el tubo y la distancia que le va a quedar en la boca. Con respecto a las compresiones cardíacas, recuerden que siguen estando indicadas cuando la frecuencia cardíaca es menos de 60 latidos por minuto y después de haber dado por lo menos 30 segundos de ventilación a presión positiva que expande menos pulmones. En la mayoría de los casos, usted debe haber ya intubado a su paciente. Debe de tenerlo intubado. Esa es la recomendación actual. Las compresiones torácicas se administran siempre con los pulgares, 2 pulgares, y la persona que está ventilando debe colocarse a la cabecera del paciente y la persona que está ventilando, la persona que está dando las compresiones se coloca a la cabecera del paciente y la que está ventilando se coloca a un lado. Y siempre es obligatorio en este caso utilizar un monitor electrónico de 3 canales porque nos da una medida más fiable de la frecuencia cardíaca. Con los medicamentos, ya hablamos bastante de eso, se puede considerar una dosis endotraqueal de epinefrina mientras se consigue un acceso vascular y recuerden que tan pronto se obtenga el acceso al catéter venoso umbilical, debe administrarse la adrenalina, no debe esperarse de 3 a 5 minutos como enseñamos antes, sino que inmediatamente. Con respecto a los expansores de volumen, el único que utilizamos actualmente es la solución de cloruro de sodio al punto 9, que es el suero fisiológico, o podemos usar sangre o RH negativa. El catéter umbilical es la vía preferida siempre. Sin embargo, la intraósea puede ser una alternativa razonable y todos los medicamentos que administren por vía intravenosa pueden ser colocados por vía intraósea. El bicarbonato de sodio y la naloxona ya no lo usamos rutinariamente. Ambos pueden causar mucho daño a los bebés, especialmente el bicarbonato de sodio puede causar hemorragia intracraniana y la naloxona puede provocar convulsiones en recién nacidos. En referencia al prematuro, recuerden ustedes, esto no ha cambiado, aumentar la temperatura de la habitación, donde van a ser entre 23 y 25 grados. El objetivo es mantener temperatura entre 36 a 35 a 37,5. Si el prematuro es menor de 32 semanas, entonces colocar una bolsa de plástico, envolturas de plástica, colchón térmico y un gorrito. Siempre a los prematuros hay que mejor ponerles un monitor electrónico de 3 derivaciones para medir bien la frecuencia cardíaca. Ya dijimos que si lo vamos a ventilar, lo vamos a hacer con un aparato, con un dispositivo que pueda administrar PIP o CPAP, tal como reanimador o PSLT, o una bolsa inflada por flujo. Nunca la bolsa culpable. Y si anticipa usted el nacimiento de un niño menor de 30 semanas, considere el uso de surfactante. Y por último, lo que no ha cambiado es en la ética de cuidados al final de la vida, si el médico responsable cree que el bebé no va a sobrevivir, no se debe ofrecer ninguna reanimación, como en el caso que mostramos en esta foto. Ahora, en las condiciones asociadas con riesgo alto de mortalidad y riesgo de mortalidad grave para recién nacido, siempre se deben permitir que los padres participen en decidir si iniciar la reanimación es lo mejor para su bebé. Con respecto al plan de estudios nuevo, la octava edición introduce varios cambios. En primer lugar, divide en 2 niveles a los proveedores, en proveedores esenciales y avanzados. Los esenciales van a estudiar las lecciones de la 1 a la 4, que llega hasta la ventilación a presión positiva con bolsa y máscara. Cualquier
persona involucrada en el cuidado recién nacido debe tomar ese curso. El plan de estudios esenciales también incluye el uso de máscara laringea y sonda orogástrica. Y cada hospital determinará si ese proveedor va a colocar un CPAP en la sala de partos. Este alumno de esenciales puede estudiar en lecciones adicionales para mejorar sus conocimientos, o sea, de las 5 a las 11, y las lecciones complementarias de 12 a las 14, pero no va a ser evaluado en ese material. Y el avanzado es el que va a tomar de la 1 a la 11. Es apropiado para aquellos que asisten los partos y son responsables de una reanimación anticipada de un recién nacido con riesgo, aquellos que participan en una reanimación neonatal más allá de la ventilación. Ellos están obligados a tomar todas las 11 lecciones. Es posible que su hospital no tenga el suficiente personal para adaptarse a ambas opciones. Entonces, en este caso, si la mayoría de personal participa en partos con factores de riesgo y están llamados a ayudar en reanimaciones complejas, pues ellos van a ser los que van a tomar todo el curso de 11 lecciones. Y quizás solo un pequeño grupo que no está, que tiene responsabilidades limitadas, puede ser adecuado para el esencial. ¿Qué diferencias tenemos? Pues que el examen de la parte 1 ha sido reemplazado por la evaluación de aprendizaje y los estudiantes avanzados son los que estarán obligados a tomar un examen para las lecciones 5 a la 11. Podemos seguir utilizando el material de la séptima edición, aunque se hayan publicado los materiales de octava edición. Sí lo podemos utilizar durante todo este año hasta el 31 de diciembre de 2021. Sin embargo, cada hospital va a determinar cuándo va a hacer la transición. Recuerden que la edición en español va a salir hasta en octubre de este año. Entonces, esta recomendación que da la academia, que a partir del 1 de enero del 22 se utiliza el material octava edición, creo que en Latinoamérica tiene que ser diferido unos meses para conocer mejor el material. El libro tiene siempre las 11 lecciones que ustedes ya conocen, no han cambiado, y solo se agregan estas 3 más, que son lecciones opcionales, complementarias, sobre mejora de rendimiento del equipo de reanimación, reanimación fuera de la sala de partos y la mejora de calidad en la reanimación. Resulta muy interesante actualmente que el libro trae un código QR, donde ustedes al darle clic, como lo voy a hacer ahorita, acceden a los videos. Por ejemplo, este video, que se lo voy a mostrar rápidamente, de cómo hacer ventilación a presión positiva. Como ven, eso es libre. Cuando ustedes compran su libro, pueden acceder, ahí están códigos QR, ustedes saben cómo ocuparlos. Por último, ¿quién va a ser el instructor? Esto no ha cambiado. El instructor va a ser aquel que ya pasó un curso superior séptima edición u octava, puede ser médico, enfermera, terapista respiratorio, pero que el candidato a instructor debe tener responsabilidad clínica o educativa dentro del entorno hospitalario y de preferencia que tenga experiencia continua en la sala de parto. Bueno, aquí pues termino mi charla y pues quedo atento a sus preguntas.